Buenos días. Vamos a presentar algunos aspectos, sintetizar algunos aspectos sobre la evidencia de la utilidad de los protocolos de soporte clínico en el marco del poner la medicina basada en la evidencia en la cabecera del paciente, siendo este el camino hacia la excelencia. Desde el estudiante de medicina en la escuela de medicina, contribuye el protocolo hacia la educación y la formación. Ya se introdujo el razonamiento diagnóstico en la Escuela de Medicina, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá, y es preciso que introduzcamos también, o que se introduzca, el concepto del uso de la aplicación de los protocolos clínicos, obviamente como la parte de la medicina basada en la evidencia. El médico interno ya en su práctica en los hospitales, en la capital o en el interior, en los hospitales de la institución, el protocolo sirve como un mecanismo, como un aporte en la educación, en la formación del médico interno y obviamente en la aplicación de su ejercicio de la práctica clínica en sus rotaciones correspondientes. Para el residente, fundamental, porque pone en práctica la medicina basada en la evidencia. El residente, al construir el protocolo, que creo que debe estar en los programas de adiestramiento, de docencia, los programas de residencia de todas las residencias, de todas las especialidades, la conformación de la medicina basada en la evidencia y específicamente el uso de los protocolos clínicos, la construcción de protocolos clínicos por los médicos residentes, que son los médicos jóvenes que más están estudiando, pues están adiestrando y pueden construir un protocolo que es revisado obviamente por un especialista, un funcionario o un especialista con que esté rotando o en el servicio que corresponda. Ahí pone entonces la práctica de la medicina basada en la evidencia, la medicina sintetizada, le contribuye a su formación porque está contribuyendo, está construyendo y está contribuyendo con la institución y no solamente con su paciente, sino con los demás pacientes, y lo está aplicando, poniéndolo en práctica, poniendo la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica. Entonces el residente es fundamental en este eslabón de la utilidad de los protocolos de soporte clínico. El funcionario, ya sea médico general, médico especialista, el equipo de salud integral, los que correspondan participar de todo el equipo de salud, obviamente es una contribución para la excelencia clínica y poner la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica, inclusive de estudios de laboratorio, estudios de imágenes. Los técnicos de otras especialidades del equipo de salud contribuyen en esto, en el manejo del paciente. Y finalmente, el camino a la excelencia clínica es para lograr una seguridad del paciente, la seguridad del paciente, que el paciente se sienta confiado, conforme, bien atendido, porque está utilizándose la medicina basada en la evidencia científica, obviamente también la experiencia del médico que está atendiendo al paciente, pero su tratamiento. La literatura, las guías clínicas, el conocimiento es tan exuberante que es necesario entonces basarse en la síntesis de esa literatura, que son las guías clínicas. Las guías clínicas es un instrumento muy importante para poner la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica. Y de las guías clínicas, que son un documento extenso de muchas páginas, nosotros extraemos o debemos extraer los protocolos de soporte clínico, que ya son una síntesis de la medicina, de las guías clínicas, que tienen una buena evidencia de grade, evidencia científica. Y al final del camino, en la educación del paciente, manejo ambulatorio en la policlínica, después prácticamente el final, después del protocolo, viene un tríptico de educación al paciente. Y en el hospital, el egreso del paciente debe ir acompañado de las recomendaciones de egreso. Si un paciente tiene una patología o una enfermedad, en algunos casos o en muchas situaciones se deben dar recomendaciones escritas de egreso o en digital
para que el paciente pueda educarse y comprender mejor su evolución y su tratamiento. ¿Cuál es la efectividad de los protocolos clínicos en el marco de los cuidados de salud? Bueno, efectividad clínica, obviamente, poner la medicina basada en la evidencia en la práctica clínica en la cabecera del paciente, porque de nada vale la pena estar en la biblioteca. La gestión de riesgo, considerar los factores de riesgo y las alertas o las banderas rojas. Entonces está inmerso en los protocolos. La gestión de riesgos, cuando corresponda. La efectividad en la comunicación nos permite contribuir a la comunicación interdisciplinaria y estructurada en el manejo de los pacientes. Específicamente, un tecnicismo que debemos ir mejorando para mejorar la comunicación, aparte del humanismo y el buen trato. La efectividad de los recursos, el uso racional de los recursos con utilidad basada en la evidencia científica, usando las características operacionales de las pruebas de laboratorio, del estudio de imágenes, como el coeficiente de verosimilitud o el Eye-Hood Ratio. La efectividad en los recursos, hacer uso racional de los recursos, pedir solamente los exámenes o los estudios que requiere el paciente. Aquí más no es mejor en medicina, más es menos muchas veces, y más delicado y más peligroso. Entonces es importante hacer uso racional y ser más asertivo en la escogencia. Obviamente uno debe tener calma para poder tomar estas decisiones. Efectividad estratégica, un pivote que permite la interrelación entre los niveles de atención y el manejo en equipo, con el médico general y los especialistas. Entonces hay una estrategia en esa correlación del médico general con el médico especialista a través del protocolo de soporte clínico que debe haber sido revisado por ambos. La efectividad en el aprendizaje y la práctica clínica, como ya los hemos mencionado, es un material basado en la evidencia científica para el aprendizaje continuo y el desarrollo profesional. La seguridad y experiencia del paciente. El protocolo clínico no sustituye el juicio clínico, pero contribuye a la seguridad del paciente. Poner la medicina basada en la evidencia en la cabecera en la medida de lo posible. Y permite el uso de la tecnología, de las aplicaciones, de la APP, de los vínculos electrónicos, de los códigos QR, la innovación y la informática para la divulgación, implementación y el uso de la tecnología y de la comunicación. Entonces esto es muy importante, que el protocolo esté montado en el marco de la innovación y de la tecnología. Acá tenemos entonces el protocolo de soporte clínico, que es una síntesis de la medicina basada en la evidencia o de las guías clínicas en 1 o 2 páginas que contienen vínculos a score o aplicaciones. Ya tiene el vínculo activado en cada protocolo en lo que corresponda, ¿verdad? Y el médico entonces no tiene que ir a buscar a otro sitio. Desde el mismo protocolo él puede tener acceso a la tecnología, al celular o a la computadora. La fuente principal, la guía clínica, obviamente, es la medicina basada en la evidencia, la guía clínica con un buen nivel de evidencia científica. El vínculo a videos educativos que han sido probados, que tiene de organizaciones internacionales, OMS, OPS o del CDC, de las sociedades médicas, de sociedades especializadas, que hacen videos educativos para el paciente. No ponerle cualquier video al paciente, sino un video que sea apropiado para el paciente y que tenga una validación por otras organizaciones que se dedican a esto. Vínculo a trípticos para pacientes, lo estamos agregando entonces que el protocolo contenga un tríptico para educar al paciente en sencillo, en una forma básica, para que tenga de la patología, y especialmente hemos comenzado con los trípticos en atención primaria y por ahora tenemos 20 trípticos de las patologías de los protocolos clínicos, obviamente, que es como una extensión del protocolo clínico. Y esta es la parte de involucrar o educar al paciente, que es muy, muy importante en la relación médico-paciente, ¿no? La buena comunicación y la educación al paciente y a los familiares, que es fundamental en este manejo clínico. Y para los hospitales, las recomendaciones de egreso hospitalario. Hay un manejo intrahospitalario, se le aplica el protocolo correspondiente o los protocolos correspondientes, pero ese egreso hospitalario debe planificarse como el ingreso hospitalario, con un proceso de egreso que incluye entonces la educación al paciente, a los familiares, las recomendaciones escritas o digital, en la forma que se pueda,
para que el paciente tenga una información de su patología y evite cometer errores o tenga reingresos hospitalarios. A los protocolos entonces también le estamos agregando, tiene los protocolos vínculos al formulario oficial farmacoterapéutico. Este es fundamental porque el formulario oficial farmacoterapéutico es bien interesante, muy bien hecho, muy bueno. Y entonces allí el médico ve la indicación del medicamento, las dosis, los efectos secundarios, las interacciones y algunos aspectos básicos muy sintetizados. Y puede hacer algo de farmacovigilancia. Entonces es importante el formulario oficial farmacoterapéutico y desde el protocolo accedan al vínculo del formulario directamente al medicamento que están solicitando. El otro vínculo sería al vínculo de los estudios de imágenes, de radiología e imágenes. Entonces, por el momento está el vínculo al CAREStream, que creo que está siendo modificado hacia otro software, se llamará diferente, pero es importante que tengamos este vínculo aquí, igual que el formulario oficial, en el protocolo, de tal manera que el médico que está tratando al paciente tenga acceso a los estudios previos y no esté utilizando o haciendo uso exagerado de estudios que ya se han hecho y que nadie sabe que se han hecho porque no tienen por qué saberlo. Entonces están en el vínculo, en el sitio este del CAREStream en este momento, y uno puede buscar entonces si ya se le hizo el estudio o qué estudio, y uno puede tomar mejor, hacer mejor el proceso diagnóstico y hacer uso racional de los recursos. Esto es fundamental, este vínculo. E igualmente el vínculo a los laboratorios, los estudios de laboratorio, que por ahora es el módulo que pienso que también se está modificando, pero que también es fundamental que el médico que está tratando al paciente, tanto en la policlínica como en el hospital, vea los estudios de laboratorio que tiene este paciente, para no estar repitiendo innecesariamente los estudios de laboratorio. En algunos países, como Estados Unidos, unos gastos per cápita más altos en salud es los estudios de imágenes y los estudios de laboratorio, y obviamente los medicamentos, ¿verdad? Entonces, esto hace integral el protocolo dinámico, el protocolo de soporte clínico, que es un eslabón en los cuidados de salud. Esto se trata entonces de recomendaciones de egreso. Si un paciente sale con un infarto del miocardio o una cetoacidosis diabética como esta paciente o un COVID, este paciente debe tener algunas recomendaciones de egreso. ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? Para evitar complicaciones y hacer uso racional de los medicamentos. También una conciliación de los medicamentos que va a estar tomando ahora, eliminando anteriores, si tienen que eliminarse, de tal manera que tenga una lista actualizada de los medicamentos para cuando va al médico de atención primaria o a su médico de cabecera, él pueda decirle cuáles son los medicamentos que está tomando, pero escrito en una tarjeta, ¿no? Entonces, aquí en las recomendaciones de egreso son fundamentales para evitar la recaída del paciente hacia las hospitalizaciones. Y finalmente, entonces, estos protocolos de soporte clínico, estamos agregando este cintillo último, esto es un borrador porque lo estamos consultando. El protocolo de soporte clínico no es de forzoso cumplimiento por cuanto no sustituye al juicio clínico ni a los valores, preferencias y circunstancias que rodean el escenario donde se desarrolla la atención clínica. Aplicado con ética, profesionalismo y humanismo, contribuye a la seguridad del paciente como a la confianza y confiabilidad del equipo de salud. Esto es muy importante en la aplicación del protocolo, porque el protocolo no es una receta de cocina, no es una norma. Se deben usar, pero se deben usar en la medida que lo definan estas circunstancias, el paciente y las circunstancias que rodean el escenario.